Son estas arquerías que llaman del puente Senequier. Estas arquerías, como podéis ver, son dobles. Es decir, estáis viendo dos acueductos casi paralelos, uno al lado del otro. Allí, en el cartel que las explica o habla de ellas un poquito, dicen que funcionaron simultáneamente. Y la pregunta sería, ¿cómo puede haber sido esto? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían de hacer dos arquerías? Lo lógico hubiera sido que una de ellas se hundió, se cayó, y tuviesen que hacer otra nueva, entera, para que pudiese funcionar. Pero dicen que no, que funcionaron simultáneamente. No sé tampoco en qué datos se basan para decir esto, porque a veces son cuestiones de feliz idea que alguien pone en un cartel y cuando les preguntas ¿por qué? Explíquemelo, pues ahí se acabó la ciencia. En todo caso, este es un momento apropiado para contaros lo que nos explica Frontino sobre los problemas que daban las arquerías. Las arquerías eran el elemento, el artificio que más problemas daba en un acueducto, porque al estar sometidas a la intemperie y ser muy susceptibles a las fugas, con las heladas solían romper, al helarse el agua que empapaba la fábrica. Por lo tanto, lo lógico era evitarlas todo lo que se pudiera, aunque en estos casos, estos acueductos relativamente primitivos, republicanos, se utilizaban en casi todas las vaguadas, que debía salvar el acueducto. Bien es cierto que se podía haber recurrido al sifón, porque lo conocían perfectamente y otros muchísimos acueductos, la mayoría, conducían el agua a presión. Sin embargo, este no es el caso de este acueducto. No se conocen sifones en él. Sí que se conocen saltos hidráulicos, porque tienen mucho desnivel entre las fuentes y el destino. Así que de vez en cuando daban un salto, normalmente en arquetas verticales, para luego continuar con esa pendiente de equilibrio que tienen los canales, que se mueven un rango muy pequeño para no sedimentar y no erosionar. Pero en definitiva, Frontino nos dice que cuando una arquería se rompía o tenía un problema, había que hacer un bypass, una desviación con andamiajes de madera y un canal de madera, que era una cosa provisional para que el agua siguiese circulando y no dejar sin abastecimiento a la ciudad, mientras se reparaba la arquería de piedra, de sillería, de lo que fuera, que se había roto. Esto podrían haberlo hecho aquí perfectamente, con lo cual seguiríamos teniendo solamente una arquería que hubiese funcionado después pues sin ningún problema. Pero no, aquí tenemos dos en paralelo, con lo cual la explicación no parece plausible hasta la fecha que es lo que ha ocurrido. Yo me inclino porque no funcionasen simultáneamente. Directamente una de ellas se arruinó y por el tipo de ruina o por el problema que dio, decidieron que era más factible hacer una nueva y abandonar esta. Y por supuesto, en el entretanto tuvieron que circular el agua como pudieron. Quién sabe si con sifones provisionales o, como nos cuenta Frontino, con un andamiaje de madera por el que circulaba un canal por encima, también de madera, provisionalmente para conducir este agua. El caso es que hoy nos encontramos con esta cosa extrañísima de dos arquerías en el mismo valle. También se ve el canal encima de ellas, como estáis viendo en estos vuelos. La vista desde abajo, por supuesto, no es tan espectacular. Y también se ve que ha perdido la cobertura el canal en cuestión. Ha perdido realmente muchísima de la parte de la estructura, es decir, se han caído paramentos casi enteros, el recubrimiento incluso del hormigón, que luego veremos. Eran arquerías relativamente altas, de forma que ya tenía una de ellas un contrafuerte intermedio, seguramente pues para evitar determinados movimientos o reforzarla de alguna forma. Pues bien, con este caso tan singular que a mí me llamó la atención ya de cuando lo vi hace 20 y tantos años, que tengo fotografías de él, y desde entonces he pensado bastante en este asunto, a qué se puede deber, ¿no? Por eso os digo que yo creo que finalmente lo que fue es el fracaso estrepitoso de una de las arquerías y les obligó a construir otras en paralelo. Y claro, algunos de vosotros que veis este acueducto ya lleno de hiedra, diréis, ¿siempre ha estado así realmente este acueducto? Pues no. Realmente ha tenido más hiedra que ahora, porque esta foto, que es de las antiguas, veis que estaba completamente pegado por la hiedra. Incluso allí veis al fondo, en la bóveda de aquel de allí, una piedra haciendo un equilibrio que hoy ya no está. Porque aunque veamos un acueducto, lleguemos y pensemos cualquier estructura romana, estos arcos están así desde que los dejaron los romanos, ya están completamente deteriorados y además se los está comiendo la vegetación. Pero normalmente no se los come la vegetación por primera vez ni por segunda vez. Han tenido reparaciones incluso importantes. Y os quiero traer esta foto para que veáis que esto ya en el año 2003 aproximadamente tuvo una reparación importante y una limpieza, a pesar de que hoy sigue teniendo un aspecto que parece que fuese de hace 2000 años el abandono. Y saltándonos algunas de las arquerías que todavía podría haberos traído, como esta del puente de la Moute, de la que tengo fotos solamente, vamos a pasar a otro grupo de arquerías.